Bueno, hola chicos y chicas de quinto semestre, bienvenidos a la antepenúltima clase, ¿no? Antepenúltima, sí. El viernes terminamos, primero Dios. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a exponer una problemática. Y problemas hay muchos, ¿no? O sea, es decir, ya vimos la génesis del problema, cómo se considera un problema público, un problema social, cómo se gesta. Y podemos llegar a la conclusión de que es muy relativo, ¿no? En ciencias sociales siempre vamos a batallar con la realidad y con la relatividad. En la teoría general de Einstein, se los había dicho, él propone que la observancia de un fenómeno sucede de manera diferente dependiendo del observador, ¿no? Si ustedes ven un edificio parados, no es exactamente igual que verlo a un carro a 130 kilómetros por hora, ¿no? Obviamente esto se hace aún más grande cuando la escala de velocidad aumenta muchísimo, ¿no? Tanto es así que se han hecho algunas pruebas de relojes sincronizados a la perfección en tierra con la Estación Espacial Internacional. Se queda el reloj, sube el reloj a la estación, se queda ahí un rato y regresa y mínimo, pero ya tiene diferencias de tiempo, ¿no? Entonces hemos probado que la relatividad existe. Ahora, aunque es un concepto que surge netamente de la física, es un concepto que definitivamente describe lo que hacemos en ciencias sociales, ¿no? Lo que yo puedo pensar que es bueno para alguien de ustedes, a lo mejor para ustedes no lo es, ¿no? A lo mejor yo lo invito a la iglesia y pienso, esa es la mejor noticia que le voy a dar, ¿no? Y a lo mejor el compañero así como, ay, no manches, mejor repruébeme, ¿no? Claro, son perspectivas diferentes. Lo que sí es que no podemos justificar ciertas acciones de perspectivas diferentes. O sea, es decir, por poner un ejemplo muy rápido, te pido prestado, ¿no? Dinero, préstame 20 pesos, me los prestan. Y luego después me los cobran. Y yo digo, es que yo pensé que me los habías regalado, ¿no? O sea, sí, las cosas son relativas, pero no tan relativas, o sea, no exageren, ¿no? Entonces, sí hay fenómenos y sí hay problemáticas en las que estamos inmersas, nos demos o no cuenta de ello, que existen, que están ahí. Y por eso es interesante que cada uno de ustedes y de uno de ustedes va a exponer una problemática. Ahora, la bibliografía que yo usé para la identificación de estas problemáticas se llama Los principales problemas sociales de México, la visión de académicos de diferentes disciplinas. Tengo el paper, creo que no se los he subido. Yo creo que hoy en la noche, ahora sí les voy a estar subiendo un chorro de material que le voy a poner como material de consulta, ¿no? Voy a crear una sección, material de consulta, va a estar ahí, si Dios me lo permite. Este artículo es diferenciado de los tradicionales porque hagan de cuenta que toma la opinión experta, como el nombre lo dice, de diferentes académicos. No es lo mismo ver la pobreza desde la óptica de un psicólogo que desde un sociólogo que de un economista. Y está interesante, o sea, por eso el artículo es denso, pero muy interesante. En esta presentación yo solo sustraje algunos fragmentos, pero ustedes la pueden revisar más a fondo en su problemática en específica para que vean cómo se ve desde diferentes ángulos una visión. ¿Alguna vez habrán visto el como, no sé si es chiste o es como alegoría de unos ciegos que van a la feria o al circo y conocen un elefante? Sí, ¿no? Que uno le agarra la pierna, otro la trompa, otra una oreja, ¿no? Y entonces entre ciegos se pueden discutir, no, o sea, ¿cómo que tenía una oreja grande si en realidad era como alargada como una serpiente, ¿no? No, si era gordo como un roble, ¿no? Que le agarró la pierna. Bueno, esto nos evidencia el sesgo que tenemos como individuos. No somos más que el reflejo de nuestra casa, en verdad. ¿Quiénes de ustedes son budistas? ¿No? ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar budista? ¿No? Ya, ok, uno. Es muy raro. ¿Por qué? Porque el budismo no es una corriente tradicional de este lado del charco, de México y menos de Hidalgo, ¿no? Sí.
fue más como por eso, pero sí, aquí fue más por eso. Claro, no, es que Estados Unidos es una miscelánea de creencias, ¿no? En Estados Unidos hay ciertas religiones satánicas que son oficiales, ¿no? O sea, tienen los mismos derechos que cualquier otra. O sea, no que tenga algo de malo per se que sí, sino que me refiero a que es algo que no se da normalmente en otros lados, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen ideas comunistas, por ejemplo? No, pues casi nadie, porque nuestra educación es totalmente mercantilista, capitalizada. Si nosotros partimos de analizar un fenómeno únicamente desde lo que nosotros entendemos, nos vamos a meter siempre en conflictos. Y esto es para todos los problemas en la vida, ¿no? Por ejemplo, llegas con alguien y dices buenas tardes, ¿no? Y, así como y tú dices, ahorita estás sorda, ¿no? Y pues sí, ¿no? ¿Qué tal si hiciera sorda y volteó y le dio el sol y ni te hizo caras y en verdad no te oyó? Tenemos sesgos, eso es evidente. En la medida que los identificamos, nos acercamos un poquito más a la realidad, ¿no? O sea, un poquito más. Y ese es nuestro camino. Tratar de dejar los sesgos un poco. Por ejemplo, una que me pasaba mucho de más joven. Yo decía, bueno, pero si cada año se inunda el maldito río, ¿por qué siguen viviendo, no? En el río, ¿no? O sea, ¿por qué no los mudan a otro lado, los obligan o así? Y es que no se puede, ¿no? O sea, es decir, la cosmovisión de estas personas de asentarse al lado del río es su derecho. O sea, si ellos quieren estar ahí, no tienen por qué no estar ahí, ¿no? Es lo mismo en el mundo árabe. El mundo árabe es muy criticado, sobre todo hacia las mujeres. Y sí, hay muchas mujeres que quieren salir de ahí y no se los permiten y sufren violencia, pero hay muchas otras que viven muy orgullosas de sus tradiciones, ¿no? Y en México hay una hipocresía bien interesante. Sí que vivan las mujeres, pero en cuanto puedo pisotear a una para que vaya mejor lo hago, ¿no? Sí que vivan las mujeres y que se muevan los hombres, pero en cuanto tengo un noviazgo y es medio violento, no lo quiero dejar, ¿no? O sea, por algo la frase de golpeame pero no me dejes, o sea, ¿me explico? Entonces, una cosa es lo que decimos, lo que percibimos, lo que hacemos, o mejor dicho, otra diferente es lo que realmente sucede, ¿no? Lo que realmente está pasando. Ténganlo en cuenta cuando analicen sus problemáticas. Ser pobre no es no tener dinero, ¿no? O sea, eso es una categorización que se ha hecho, pero ser pobre es toda una serie de desventajas, ¿no? Sistemáticas, permanente. Lo platicaba con los de tercero hace rato. Si ustedes vivieran en Dinamarca, ¿no? Y nacieran pobres, sus hijos no morirían pobres. Así. Sí, sí, sí. En Dinamarca nacen pobres, pero los hijos que ustedes tengan, esos hijos ya no morirían siendo pobres. Ya habrían tenido una mejora significativa en su calidad de vida. Si en México ustedes nacen pobres, la estadística dice que tomaría 11 generaciones para que ustedes dejen de ser pobres. Eso quiere decir que si tenemos aquí a un personaje ficticio al que le vamos a poner Luis Miguel, ¿no? Y Luis Miguel tiene bisnietos, ¿no? Bisnietos. Quiere decir que también tiene nietos, que también tuvo hijos, ¿no? Que él es hijo, que él es, que tuvo un padre, que tuvo un abuelo, ¿no? Que tuvo un bisabuelo, que tuvo un tatarabuelo, un tatatatarabuelo, un tatatatarabuelo, ¿no? Y alguien présteme otro dedo, ¿no? Allá, otro tatarabuelo. Todas estas generaciones habrían estado en pobreza. Todas. Eso dice la estadística. Claro, hay casos excepcionales donde alguien que nació en pobreza termina muriendo en la riqueza, pero no es lo común, no es lo normal. Según el Foro Económico Mundial, en México le toma 11 generaciones salir de la pobreza, ¿no? Para estos y otros datos interesantes, consulten mi tesis, ¿no? Ahora, ¿cómo es que permaneces en la pobreza? Y es complejo y sencillo a la vez, ¿no? Si tus papás solo tienen primaria, por lo que quieran, tú vas a estudiar, ¿hasta cuánto puede aspirar tu papá ganar si solo tiene primaria?
Si es obrero, o sea, vamos, si nos vamos al mérito como tal, a la idea, o sea, sin corrupción, sin trampas, en un deber ser, no va a llegar a ser director, subdirector, ¿no? Porque necesita otros estudios, así funciona el mundo. No es tanto por su capacidad, por mérito, ¿no? ¿Cuánto puede ganar al mes? ¿5,000? ¿No? Y mientras todo funcione bien, o sea, que no haya enfermedades, que no se rompa nada en la casa, que el niño no rompió nada en la escuela, que no se enfermó, pues medianamente le pueden pagar la escuela. Pero cuando para ir a la escuela necesitas una tableta, una compu, comprar libros, fotocopias, ropa, ¿no? Prepa, tronaste como ejote. Entonces te quedas con secundaria. Te moviste un nivel educativo más que tu papá. Llegaste a secundaria. Pero a ti te va a pasar lo mismo que a tu papá. Es decir, hoy en día para repartir gas, que ojo, no quiero demeritar repartir gas, lo que me refiero es que no necesita tanto conocimiento realmente. Te están pidiendo bachillerato terminado, ¿no? Cuando un curso de capacitación de un día es más que suficiente. O sea, con todo respeto, es una llave que se gira a la izquierda, ¿no? Le cierras bien, le pones el teflón y la cierras otra vez a la derecha y abres el gas. No, no tiene mayor chiste cambiar un tanque de gas, ¿no? A lo mejor técnica de cargado para no lastimarte y se acabó. Pero necesitas bachillerato, o sea, necesitas haber leído al Don Quijote, ¿no? La Ilíada, el código, no sé, no es cierto, ¿cómo se llama el de Dante? El infierno de Dante, química molecular, vectores, cuántica, para cambiar un tanque de gas. Pues no, o sea, no, pero el sistema te dice que sí. Entonces, tú tampoco puedes aspirar a ganar más de lo que gana tu papá. Y volvemos al punto, no va a llegar tu hijo a bachillerato porque no lo puedes pagar. Y se van a quedar eternamente atascados ahí en secundaria, porque no puedes acceder a niveles educativos más altos, luego entonces no puedes aspirar a cargos laborales que te ofrecen salarios de recompensa más altos. ¿Qué pasa? Que a veces el esfuerzo compensa, a veces. Ok, yo no tengo estudios, pero me dedico a recolectar todo el PET y metal de toda la ciudad y lo hago todo el día y me duele la espalda todo el día. Pero si solo lo hago yo, o sea, no 1,000 personas al mismo tiempo, puedo llegar a juntar una cantidad similar a la de un directivo, por ejemplo. Y mi hijo puede terminar estudios universitarios. Pero si todos nos ponemos a recolectar metal, pues no va a haber para recolectar metal. Y entonces otra vez no puedo enviar a mi hijo, ¿no? Es por eso cuando ves campañas como de Samsung o de Bonafón que te dicen, ay, regrésame las tapitas, ¿no? Tira aquí tu basura, tus componentes eléctricos. O sea, todavía que ya son millonarios, quieren aún ser más millonarios, ¿no? Acapando el mercado del reciclaje. Y esto es cierto y no se ve a primera vista, pero está ahí, ¿no? ¿Quién junta más latas o más tapitas de plástico? ¿Las refresqueras y las aguas o un pepenador o un recolector? Pues las refresqueras son las que juntan más, ¿no? Y ay, sí, traes 100 botellas y te damos una silla de ruedas, ¿no? Tanto, o sea, ellos le ganan más, siempre le ganan más. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo sacas a alguien de la pobreza? Por su propio mérito. Y eso suponiendo que de alguna forma tuviera este conocimiento que yo les estoy dando. O sea, si tuvieras este conocimiento, hay formas de sacar a uno de la pobreza, a uno. Pero no hay formas de sacarlos a todos, ¿no? Su compañera aquí bien amable, ¿no? Prepara, ¿qué es? Una rosca de carnes, ¿no? Ella vende, de acuerdo, su compañera ya atrás vende dulces, ¿no? Más o menos ahí les va, lo sacan. ¿Qué pasa si la mitad vende de estas rosquitas y la otra mitad vende dulces? Entre ustedes se acaparan el mercado y todos dejan de ganar, ¿no? No se puede. Entonces, si alguien llega aquí, profe, necesito sacar recursos, yo le digo, venda ensayos, son bien fáciles de hacer, ¿no? No hay problema, se pagan bien. A uno, no hay problema, pero no puedo aplicar lo mismo con los dos. Se llama principio de equilibrio económico de Nash, ¿no? Premio Nobel de Economía. No podemos dedicarnos a lo mismo porque perdemos. Ahora, diversifiquen, ¿no? Suena bien fácil, ¿no? Regalo del millón, que les costaría 1,000 pesos la conferencia, pues se los voy a dar gratis. Diversifiquen, ¿no? Y a ver cómo vas a diversificar. O sea, a ver, creen
Algo gratuito, un podcast, por ejemplo. Lo único que necesitan es su celular y internet. Creo que todos tienen un smartphone y aquí, aunque está chafa, hay internet, ¿no? Entonces ya tienen el material inicial para crear un podcast. No, un podcast no, un podcast. Ahora, créenlo, ¿no? ¿De qué van a hablar? ¿De aliens? Ya hay, ¿no? ¿De novelas de Shakespeare? Ya hay. Encuentren un nicho de mercado que no esté explotado. Va a estar bien complicado, ¿no? Va a estar bien complicado. ¿Cómo se hicieron famosos los verdaderos youtubers o los verdaderos influencers? Porque no existía tanto en el mercado. O sea, volteen a ver los primeros videos de Auron, de Luisito Comunica. Se van a cagar de la risa de lo poco profesionales que son versus los que hacen ahora. Bueno, Luisito sigue siendo igual de improfesional, pero los otros sí han evolucionado, ¿no? Ahora ya está muy segmentado, ya hay mucho, ¿no? Tienes que encontrar algo diferente, sí. Ujú. Sí, sí, ese Miniso es genial, ¿no? Este, entonces, a ver, no está fácil, ¿no? A mí el que me diga, no, es que sí se puede, que una idea y todo, y pues, a ver, enséñame tu cuenta de banco, ¿no? O sea, y si ahí no tienes como que un milloncito guardado, pues, quiere decir que no está fácil, ¿no? O sea, si a mí llega aquí el de Pirma, ¿no? Y me da consejos, pues se los tomo. Si llega aquí el de Tacos Donabel y me da consejos, le digo, ah, pues sí, ¿no? O sea, porque entiendo que tiene un modelo de negocio y que lo entiende. Pero si viene alguien que leyó El monje que vendió su Ferrari, ¿no? O las 7 claves del éxito de Disney y me quiere decir que es lo que debo hacer, voy a decir, o sea, a ver, cuando tú todavía ni sabías leer, ¿no? Yo ya me había leído eso, entonces, o sea, no, no se trata solo de echarle ganas y no se trata solo de ser inteligente y encontrar el nicho del mercado. Hay otros factores fuera de nuestro control que juegan. Por ejemplo, los chicos del TEC de Pachuca, hace como 15 años, y eso que no soy tan viejo, pero bueno, hace como 15 años inventaron un mecanismo que se adapta a los coches, que al momento de que tú haces la ignición, tantito antes de que haga la chispa inicial, avienta un chorro de aceite al motor. Esto aumenta la vida del motor hasta en un 75%, porque descubrieron que el mayor desgaste en un motor es al arrancar, cuando no está lubricado, cuando no está el aceite. Esa primer bombeada de pistón es lo que más desgasta los motores. Cuando tú giras la llave y avienta es un chorrito, ¿no? Avienta este chorrito de aceite para lubricar los pistones, ya redujiste muchísimo el desgaste. Y lo vendieron por una coca, ¿no? O sea, lo vendieron muy barato y realmente no supieron colocarse en el mercado, ¿no? Ellos estaban vendiendo este ajuste manual para el carro, o sea, tú llevas tu carro y es fácil de instalar, solo es un sincronizador. Creo que te costaba como 300 pesos y se valoraba que el usuario promedio podía pagar hasta 5,000 pesos por el sistema, por las ventajas que ofrecía. O sea, volvemos al principio del iPhone. El iPhone lo armas con 3,000 pesos, ¿no? El lujo de la marca y el deseo de adquisición es lo que lo eleva a 22,000. Es así. Entonces, no solo es encontrar el nicho, no solo es hacer algo diferente, también tiene que ver mucho las circunstancias de lo que estás haciendo, ¿no? Eso por hablar de la pobreza. Voy a irme muy rápido con cada uno de ellos, como que del expertise, ¿no? En fin, que ahí están las láminas y va a estar la lectura. El desempleo, por ejemplo. Chicos, a falta de comprobarlo en un publisher que alguna vez saque, si Dios me lo permite, o de buscar alguna referencia teórica que ya exista, no es posible que todos trabajen. Así, como tal. No es posible que todos trabajen. Es una paradoja sistemática capitalista. Qué bonito lo dije, lo debí haber apuntado. Lo bueno es que está grabado. ¿Por qué? Imagínense que todos ustedes tuvieran empleo. Así el que sea. O sea, que agarráramos todos los empleos disponibles y metiéramos a la gente desempleada a fuerzas, ¿no? Ah, pues que hay uno de florista, compañero que no quiera va a ser florista. Que hay uno de intendencia, compañero que no quiera va a ser intendencia. Así, o sea, que los agarráramos.
Se nos acaban los trabajos antes de que se nos acabe la gente en desempleo. Hay un documental en National Geographic, una serie que se llama Mega Industrias o algo así. Eh, También lo pueden encontrar en YouTube. Vean alguno de las industrias de alimento. O sea, es impresionante la cantidad de cajas que saca una empresa de alimento por día. ¿Cómo compites contra eso? O sea, no. Una sola empresa, o sea, a ver, una sola empresa funcionando un día podría alimentar a todo Pachuca, estoy seguro. Entonces, ¿cuántos pueden trabajar ahí? O sea, ¿van a trabajar todos los pachuqueños en esa empresa? No, o sea, en serio no hay capacidad para todos, ¿no? Si agarráramos a todos los desempleados y les diéramos empleo de policía, por ejemplo, literal traeríamos uno así cada 15 metros, ¿no? Nos verían así como... ¿Por qué? El modelo de producción capitalista es muy bueno en cuanto a producir. Produce como no tienen una idea, pero produce a lo bruto. La tecnificación es muy buena, es decir, los procesos automatizados al interior de una empresa te ayudan a producir aún más con menos personal, ¿no? Ustedes vean la serie de encadena, ¿no? De ensamblado de Ford, la original, la del modelo T de 1900 y cacho, y literal, un operario le ponía la rueda, otro operario le ponía una puerta, otro, entre dos el parabrisas, ¿no? Vayan hoy a ver cómo es una planta contemporánea de ensamblado de autos. Literal, una sola persona arma un auto, ¿no? Con la maquinaria a su alrededor y todo. O sea, el parabrisas viene en una ventosa, las puertas las trae una máquina y las solda. O sea, definitivamente no todos tienen que trabajar. El modelo no lo soporta. El planeta no lo está soportando. Entonces, ¿cómo le das empleo a la gente cuando no necesitamos tanta gente trabajando? ¿No? Es como si ustedes quisieran contratar a un trabajador doméstico o una trabajadora doméstica. ¿Cuántas necesitan en su casa? Una, ¿no? Dos. Mansión. Javier. Este. Entonces, imagínense que tuvieras que contratar a 10. O sea, sería un sinsentido, ¿no? Tú limpia 3 platos, tú otros 3, ¿no? O sea, no tendría sentido. Ese es el principal problema del desempleo. Ahora, hay trabajos alternativos interesantes. Todo lo que tiene que ver con redes digitales, con manager, con coaching. O sea, ¿por qué creen que, por ejemplo, está de moda los coaching y estas conferencias de autoestima y emocionales? ¿Mm? Sí, no sé muy bien a fondo, pero sí. Pero esto se ha potencializado porque ya no hay empleo tradicional, ¿no? O sea, no hay empleo tradicional. Si hubiera empleo tradicional, no necesitas a alguien que te diga, tú puedes ser tu propio jefe. No, es complicado. Ahora, ambos fenómenos, pobreza, desempleo y muchos otros, solo son el reflejo de una condición más interesante que es la desigualdad. Y es que nacemos diferentes y quien les diga lo contrario les está mintiendo cruelmente, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que el hijo de Mark Zuckerberg tuvo la misma infancia que ustedes? ¿No? ¿O que fueron a la misma escuela? Bueno, en su caso sí, pero en los demás, Un ¿no? ejemplo fue como cuando estaba en una entrevista Samuel García, ¿no? Ajá. Decía que él se tenía que despertar a las 7 de la mañana y su papá lo mandaba a jugar. Sí, no, Monterrey es otra cosa, ¿eh? O sea, es un mundo aparte muy raro. Yo sigo a varios creadores de contenido de Monterrey. Sí tienen unas preocupaciones tan insólitas y unas tradiciones tan insólitas. Yo no sé cómo puede ser gobernador, o sea, no, es que es un gobernador aspiracional. Es decir, tiene el modelo de vida al que aspira la mayoría de los de Monterrey, ¿no? Es como Donald Trump. Donald Trump es un candidato aspiracional. Tiene el estilo de vida al que mucha gente en Estados Unidos quería tener, ¿no? Más allá de la riqueza, el estilo de vida, el ser empresario, el tener cosas, ¿no?
Pero sí, Samuel García es un error, ¿no? En la historia. No, no quiero ser grosero, pero sí, o sea, es un caso muy extraño. Pero sí, o sea, es un buen ejemplo. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a alguien de escuela pública que compita con alguien de escuela privada? O sea, no es posible. No, no es posible. Hay escuelas donde apenas están aprendiendo a ver computación en la primaria, donde apenas están viendo inglés en la secundaria, y hay preescolares privados donde ya te salen hablando francés y programando en C, ¿no? O sea, tú dices, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, por ejemplo, de las habilidades que yo sé hacer, ¿no? Hasta doctorado. Estoy seguro que hay un niño o niña de secundaria que ya la sabe. El conocimiento no, ni la técnica de investigación, porque eso te lo da la experiencia. Pero el hacer mapas, el programar, ¿no? Que sé programar, el editar, etc, etc, el hablar inglés, no sé. Estoy seguro que un niño de primaria lo hace mejor que yo, ¿no? Y yo no tengo una especialización sencilla, entre comillas, ¿no? O sea, pertenezco al 2% de la población en México con un posgrado. Y aún así un niño de primaria en una privada puede tener mejores habilidades que yo. Habilidades, no conocimientos, habilidades. ¿Cómo lo empatas? ¿No? ¿Cómo lo empatas? Ahora, bueno, sí se puede. Aquí no. Sí se puede, pero es muy complicado, ¿no? Pero siempre hay que decir la verdad. Sí se puede. Si ustedes hubieran nacido en Dinamarca o en Finlandia, una vez más, ¿no? Se equivocaron por unos cuantos meridianos. Supongamos que ustedes quieren poner un podcast, un canal de YouTube, un podcast, ¿no? Algo en contenido digital. Si es un podcast, ya les dije, cualquier teléfono con internet, o sea, cualquier smartphone con internet la arma, ¿no? O sea, hay posibilidades y no queda tan chafa como se pudiera pensar. O sea, no, no, no. Hay software gratuito para el teléfono, ¿no? Se puede hacer y se puede publicitar y todo lo puedes controlar desde tu teléfono. ¿Cuánto cuesta el smartphone más barato ahorita? Es que no lo sé, unos 1,500 pesos, unos 2,000 pesos. El Telcel más sencillo, pero que sea smartphone, ¿no? Al que le cabe o WhatsApp o algo más, ¿no? A ese. Entonces no va a ser WhatsApp porque necesitan el de podcast. Bueno, ese. 2,000 pesos, pongamos así. Estás hablando que vas a competir con tipos que tienen más de $500,000 en producción, ¿no? Entre cámaras, micrófonos, computadoras, etc. Pero supongamos que les puedes competir porque tú eres más interesante, ¿no? Eso está entre comillas sencillo, se podría hacer. Pero dar el brinco de grabar un podcast con un celular, hacer por ejemplo un streaming con video, ¿cuánto les va a tomar? Más o menos son unos 30,000 pesos, ¿no? Entre todos los componentes que necesitan básicos como para iniciar, quizás se podría hacer un poquito menos, pero un estándar serían 30,000 pesos. La mayoría de los negocios en México inicia con un capital de 30,000 pesos, es decir, una cocina económica, una panadería, algo similar, entre maquinarias, renta y el primer mes, etcétera, más o menos son 30,000 pesos. ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes en juntar 30,000 pesos? Entonces, sí, muchos se tardan mucho tiempo. Pero supongamos que de verdad lo quieren. Yo no sé si ya han tenido en su corta vida esas ganas de realmente querer algo, ¿no? A lo mejor un perro, un gato, no sé, que dijeron, yo voy a barrer toda la casa con tal de que me compres el perro. No, no sé. Si ya lo tuvieron en su vida, saben que cuando de verdad quieres algo o cuando de verdad necesitas algo, yo no sé de veras de dónde sale, que es Dios que te permite hacer cosas extraordinarias y juntar. Yo creo que si se van caminando a su casa y recolectando PET y aluminio, no sé, en unos 6 meses de hacerlo diario, sí juntan unos 30,000 pesos trabajando muy duro. Yo pienso, no sé, ¿no? Yo digo, o sea, trabajando así, trabajar, ¿no? O sea, trabajar. Pienso que podría ser, ¿no? Que te ahorres los pasajes, que te pares más temprano, que comas menos, no hay ropa, no hay juguetes, no hay nada, únicamente tu sueño. Ya tienes los 30,000 pesos, lo pones y fracasas. ¿Te quedan ganas de volver a intentar? O sea, a lo mejor alguien sí, ¿no? Pero la verdad es que no toda la gente lidia bien con el fracaso.
Si ustedes son gente que lidia mal con el fracaso, se están tardando en jugar juegos de mesa o videojuegos, ¿no? Jueguen videojuegos o jueguen juegos de mesa. El fracaso es lo más normal del mundo. Nos la vamos a pasar más tiempo fracasando que teniendo éxito, ¿no? Eso es así. Entonces, el fracaso no es un pretexto de decir, pues, el profe dijo que tenía que fracasar y no, no, o sea, no, no. Pero es un aprendizaje, ¿no? O sea, cada fracaso debe ser una motivación de ya descubrir una forma de cómo no hacerlo, ¿no? Vuelven a juntar otro periodo de tiempo, vuelven a poner otro negocio, vuelven a fracasar. Bueno, no sé cuánta energía tengan para esto. Esto en México. Pero si estuviéramos en Dinamarca o en Finlandia, que es a lo que yo quería llegar, allá ustedes van a un edificio público y les dicen, oye, es que quiero te poner un podcast. Pásate, mira. Aquí está la computadora, el micrófono, la cámara y hay cursos tal, 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 gratis. Oye, que quiero confeccionar vestidos o ropa. Sí, es el piso de arriba, ¿no? Y aquí tienes un folleto. Oye, que quiero ser carpintero. Sí, es el piso de abajo, ¿no? Aquí tienes un folleto. Y literal, o sea, es un edificio como con 4 o 5 pisos cada piso dedicado a una profesión, ¿no? Ahí no te tomaría nada. Ahí te prestarían la computadora, una buena computadora, un buen micrófono, una buena cámara y el internet y desde ahí administras tu página, ¿no? Esto también hay en Estados Unidos, no tanto como en Dinamarca y en Finlandia, sí se vuelve la barda, pero en Estados Unidos también hay similares, espacios para que tú puedas comenzar tu proyecto, tu negocio, ¿no? Aquí están las famosas incubadoras de negocio, pero realmente están muy lejos de ser esto, ¿no? Allá son públicas. O sea, allá ustedes entran un día, preguntan qué cursos hay, y ese día se inscriben y al otro día ya están haciendo algo. Así literal, ¿no? Aquí no. Es muy complicado. Se necesita voluntad política y es que no es barato, ¿no? No es lo mismo atender a 130 millones de mexicanos que atender a 7 millones de finlandeses, ¿me explico? O sea, ¿no? Y no es lo mismo un ingreso per cápita, creo que aquí era de, ¿cuántos eran? $2,000 per cápita a un ingreso de 30,000 per cápita. O sea, me explico, sí hay elementos muy diferentes entre ambos países. Pero a lo que voy es, estas condiciones desiguales es lo que gesta que los problemas se mantengan. Y para aquellos que nacen en condiciones de desventaja, viene una problemática peor que es la marginación, ¿no? Vivir, como el nombre lo dice, al margen de las sociedades. Esto en México se empieza a gestar a partir de 1940, cuando viene este éxodo del campo a la ciudad. En la ciudad había mucho empleo, había empleo bien pagado, pero no podía albergar a toda la gente del campo. Llegó un punto en el que se acaba el pleno empleo y empiezan pues los limpiaparabrisas, ¿no? Los que sacuden, los que hacen malabares con fuego. O sea, ¿cómo se explican esas personas? Pues cuando ya está saturado el empleo tradicional en una ciudad, ¿no? Y empiezan a ganar menos, no tienen derechos, no tienen... Pues sí, es que no tienen derechos, ¿no? O sea, si tú compras una casa o si tú tienes un carro, hay ciertos derechos del Estado hacia tu carro, hacia tu casa. Si no lo tienes, no. Si tú tienes un empleo, hay ciertos derechos del empleador y del Estado hacia ti. Si no tienes un empleo formal, no. Entonces, si a ti te pasa algo, por ejemplo a mí, ¿no? Que estoy aquí hablando y se me cae esta lámpara, ¿no? Pues la autónoma me paga. Y hasta que me recuperen, me paga. Pero si ustedes están ahí en el semáforo limpiando parabrisas y alguien los atropella, nadie les va a pagar, ¿no? Marginación. Vivir segmentado, fragmentado. Más allá del desempleo, de la pobreza y la desigualdad, esto da origen a la inseguridad. Yo espero que ninguno de ustedes haya robado nada en su vida, pero robar no es fácil, ¿no? Prueba de eso es que hay mucha gente en la cárcel por robar, porque la verdad es que no es tan fácil como parece. Muchas de las gentes que se mueren es por intento de robo fallido, ¿no? Si no, pongan en YouTube los ladrones más tontos de la historia y se van a divertir bastante. Y lo digo en serio, robar o dedicarte a la delincuencia no es fácil. ¿Qué tan difícil tiene que estar lo que nosotros llamaríamos como moral, normal o correcto para que a ti te sea más apetitoso el mundo delictivo, ¿no? A lo mejor Esmeralda allá atrás nos puede platicar un poco por su vasto conocimiento en series, ¿no? Pero claro, lo han visto, ¿no? O sea, lo han visto. La historia del Chapo, en verdad que es tristísima.
¿no? Si ustedes la leen desde chico. La historia de muchos asesinos en serie, de algunos ladrones. O sea, son unos escenarios que tú dices, o sea, no, o sea, brutal. En donde hay una gran densidad poblacional es donde más fenómenos van a ocurrir, tanto de delincuencia como de enfermedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí abajo en derecho y en políticas han tenido tiro por viaje y casos positivos de COVID, ¿no? Aquí en planeación creo que solo hemos tenido uno, ¿no? ¿Eh? No evidencia, compañera. Solo hemos tenido uno, ¿no? ¿Por qué? Porque los de planeación somos bien fuertes, guapos y saludables, o sea, sí, pero aparte, ¿no? Aparte es la densidad. Váyanse a echar una vuelta, no respiren, ¿no? Por el pasillo de políticas. A la hora de que salen todos de clases, no se puede caminar. Tantito que son medio trogloditas y se paran a platicar justo a la mitad, ¿no? Del pasillo. Y tantito que son un buen, ¿no? Es complicado. Véanse aquí, ustedes son un grupo amplio y aún así aquí hay espacios grandes, ¿no? Sí, compañero, entre ustedes. Allá no. Entonces, ¿dónde es más frecuente que pase algo? Allá. Hasta donde yo tengo entendido, aquí en planeación no ha habido casos de acoso. Allá sí. Una vez más, hay muchísimas más mujeres allá que acá, o hombres allá que acá, más profesores. Aquí solo hay un grupo, allá son, en política son dos, en derecho no sé si son dos o son tres. O sea, hay dos primeros, ¿no? Aquí solo hay uno. Entonces, ¿dónde es más probable que acontezca algo? Allá, ¿no? ¿Dónde habrá más inseguridad? En las ciudades, ¿no? Donde más personas hay, donde menos empleo hay, donde más marginación hay. Se suma a la inseguridad la idea general de violencia, que es diferente, ¿no? La inseguridad es un estado dado o otorgado por per cápitas delictivos. O sea, si hay X número de robos, si hay X número de asalto, hay inseguridad. Si no, no. Pero la violencia a veces es más invisibilizada. La violencia tiene muchas formas, ¿no? Desde ponte la camiseta por el equipo, ¿no? Hasta no que no me querías, ¿no? O sea, la violencia tiene muchas formas y la mayoría son bastante invisibles. De hecho, hay lenguajes que son, o sea, expresiones verbales muy agresivas. Por ejemplo, expresiones como, ¿por qué no entiendes? ¿No? Es una expresión violenta. Su contraparte sería, ¿cómo te lo puedo explicar para que lo entiendas mejor? ¿No? Es diferenciado. Entonces, desde el lenguaje hay formas violentas como tal. Y no nos metemos, por ejemplo, en vestimenta, ¿no? En redes sociales. Que por cierto les doy un tip. A falta de que se compruebe, hay una especie de programación neuronal, ustedes lo conocen como bot, especializado en provocarte estados de enojo e ira. Sí, es un poco, es una teoría con algunos elementos que la sustentan bien, pero quizás falta un poquito más para probarla. Pero todo apunta a que las redes sociales cada vez están más pensadas para que les aparezca contenido que los haga reaccionar. Y el contenido que más los hace reaccionar es el contenido negativo, ¿no? Si yo les digo, hola, buen día, ¿no? Nadie contesta, ¿no? Pero si yo les digo, váyanse, ahí sí estoy seguro que alguien me va a contestar, ¿no? Es así. Entonces, revisen sus redes sociales y vean cuántas de las publicaciones que hay les causan un sentimiento negativo. Hagan una introspección, hagan el ejercicio y me platican mañana, ¿no? A ver qué tan cierto es esto. Y esa violencia sesga la unidad, sesga la colectividad, va causando una separación, lo que a su vez refuerza la marginación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las problemáticas son una especie de círculo espiral, ¿no? O sea, es decir, ¿han visto estos churritos que se llaman crunchies o crunchies? Que se parecen a los sabritones, pero son como churros enroscados. ¿Eh?
Crujitos, ajá, crujitos, gracias. ¿Han visto los crujitos, no? Bueno, imagínense un pretzel, ¿han visto los pretzels? Pero de crujitos, ¿no? Para poder ejemplificar esto. O sea, es decir, es algo que se va torciendo y se va autocompletando a sí mismo. Porque no podemos decir que las problemáticas sociales son un círculo en el que ay, todas están al mismo nivel. No. O sea, tienen grados diferenciados, pero interconectadas entre ellas, ¿no? Como una telaraña así, pero bien monstruosa. Todos estos problemas, ¿no? Se suma otro, por ejemplo, la educación, ya lo han visto, no podemos darle educación de calidad a todos, ni siquiera aquí, ¿no? Salvo sus mejores opiniones y su calificación docente, ya habrán notado que no todos los profesores y profesoras tienen la misma calidad o capacidad para transmitir sus conocimientos. Y a veces está muy diferenciado, o sea, no podemos ni siquiera estandarizar algo, ¿no? Que decir, el profe Mariano es el peor y el mejor es Marlon, pero bueno, ahí estamos más o menos, ¿no? No, o sea, tenemos unos casos bien abismales. Se suma, por ejemplo, la salud pública, que ya la conocen, los problemas culturales, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo soy de cuna católica fuerte, ¿no? Y mi roomie es homosexual, ¿no? O sea, ¿o qué pasa si mi roomie se siente pingüino, ¿no? O sea, es complicado. ¿O qué pasa si yo estoy acostumbrado a decirle compañero, compañera y alguien me dice, no, yo quiero que me acompañe, ¿no? Yo la regresaba a la primaria y le decía, vaya a saber español, ¿no? A ver, puede sonar a broma, pero la falta de identidad es real. Es decir, que tú no sepas qué eres es un problema real, pero es un problema. Lo que no podemos hacer es normalizar los problemas. O sea, no es normal que no podamos andar a altas horas de la noche sin miedo a que nos pase algo. No es normal. O mejor dicho, no deberíamos haberlo normalizado, ¿no? Porque si yo les digo, a ver, hoy se mueren 1000 personas por día en México. ¿Qué número les parecería decente de personas que murieran por día a causa de la violencia? 600, 300. Y si yo les digo, de esas 300 está algún familiar suyo, van a decir, no, pues mejor cero. Pues sí, ¿no? Nadie debería de morir por violencia, esa es la verdad. Pero estamos sesgados una vez más. O sea, hay cosas que ya nos parecen imposibles, ¿no? Que un chico me diga buenos días y me abra la puerta solo porque tiene educación y yo ya pienso, nah, quiere conmigo, ¿no? Hay cosas que ya no vemos como tal, o sea, que ya estamos muy prejuiciados sobre. Y es un problema cultural, o sea, es un choque. Que tú no sepas qué eres, híjole, es un problema. Le vean por donde lo vean, lo quieran diluir, quieren decir que así es, que hay géneros neutros, que hay gente no binaria, o sea, no estás mal, ¿no? Y perdónenme si se molestan, espero que no, pero no. O sea, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, hasta hace no mucho, ¿no? Y hoy en día parece que ya nada es una enfermedad mental. O sea, si a mí me gusta que me asfixien es normal, si a mí me gustan los carros es normal, ¿no? Y todas las parafilias que pueda haber son normales, o sea, pero las niñas no, esa sí no es normal, ¿no? Todo lo demás sí, pero niños no. ¿Cuánto quieren esperar para que esa barrera también se caiga? ¿No? ¿Cuántos años le echen para que ya no sea mal visto andar con un niño? ¿No pasó lo de Ángel Aguilar, por ejemplo? ¿No? Pues andaba con alguien, ella tenía como 15 y andaba con alguien mayor de edad, pero bastante mayor. ¿38? ¿38? Ah, no, 38. Y su familia estaba de acuerdo hasta donde se sabe, ¿no? Tantito chisme, tantito, ¿verdad? Pues sí, ¿no? O sea, no deja de ser un chisme, pero a lo que voy es eso. O sea, ¿cuánto tiempo falta para que digamos, no, o sea, ya no es pedofilia si la niña o el niño tenían 16, ¿no? Y ustedes a lo mejor se asustarían, no, profe, ¿cómo cree? Si todo sigue como está, lo van a ver.
¿no? ¿Cuánto tiempo falta para que la prostitución la legalicemos en todo el mundo? No falta mucho, créanme. Si la marihuana, que casi casi se la asociaba al diablo, hoy hasta los católicos lo están promoviendo. A lo mejor, es que a lo mejor les digo 50 años y ustedes van a decir, uy, pero 50 años es un buen, pero en términos sociales no es nada, 50 años, ¿no? Puede ser que no, puede ser que vuelva a haber una especie como de oscurantismo y que de repente digamos, no, sabes que ya no vamos a permitir nada de esto y vamos a golpear a todos los que no voten por tal cosa, ¿no? Puede ser, ha pasado en la historia, ¿no? Periodos de extrema libertad seguidos por periodos de extrema represión, solo que no se ve por dónde se pueda reprimir ahora. Entonces, sí, puede ser, ¿no? O sea, puede ser que lleguen esos escenarios donde cosas que nos parecían tan firmes, tan estables, se desbalanceen totalmente, ¿no? O sea, totalmente se caigan. Es muy probable. Se suma la pérdida de valores, la pérdida de identidad, ¿no? Migración, deterioro ambiental son los generales y problemas indígenas, que es como que algo de lo que casi nunca nadie habla, ¿no? Hoy ya tienen derecho las personas no binarias, ya tienen asientos propios, ya tienen ¿cómo se llama? Baños propios, ¿no? Libros propios, o sea, ya es una ofensa si no le quieres decir compañere, ¿no? Ya tú eres el del problema. Ah, pero si eres indígena, pues ese ahí que pase, ¿no? O sea, ese no importa. Y esa es la verdad. Ojo, a mí sí me importa, ¿no? Y lo respeto. Pero estoy hablando en términos generales, no importa. Históricamente no han importado. Los han matado cada vez que han podido. Sí, cada vez que han podido, los han matado. Bueno, retomando lo que te comentaba, la verdad es que creo que hay más gente inteligente en esa Sí. onda de la, bueno, de la cultura indígena. Estaba viendo yo un video donde creo que es salvadoreña la Ujú. niña, creo, donde hablaba más de 7 idiomas. O sea, y digo, imagínense, o sea, la potencia que también ellos pueden tener y que realmente el gobierno no los apoya como debería de ser. Sí, más allá de eso en específico, o sea, sí es inteligencia, pero si tomamos a un hombre de las cavernas, niño, nos lo traemos al presente y lo metemos a la primaria, usted no notaría la diferencia entre sus compañeros, ¿no? O sea, sí. El Homo sapiens original, por así decirlo, el que vivía en cuevas, etc., no es menos inteligente que nosotros. De hecho, es más, él podía sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Vayan ustedes al chico y me dicen cuánto tiempo corre. Pero tenemos esa falsa percepción. Ah, pues, no, cavernícolas haciendo fuego con piedras, ¿no? Y tú usas un encendedor, sí, güey, a ver, ármate tú el encendedor, ¿no? Si te sientes muy listo. Pero a lo que voy es lo siguiente, no notaríamos la diferencia. Lo que sí tienen los pueblos indígenas y les ayuda mucho es la identidad. O sea, un indígena sabe bien quién es y qué es. Yo estoy seguro que ustedes no podrían definir qué es mexicano. Es muy complicado. Para empezar, se supone que Saúl, ¿no? Es mexicano y yo también, y no creo que tengamos muchas cosas en común, ¿no? Entonces es complicado. Pero un indígena sabe qué es, ¿no? O sea, sabe qué es. Pasa también en las comunidades indígenas o en las comunidades muy pequeñas. Hay esa identidad de quiénes somos, ¿no? Aquí no. O sea, ¿qué significa ser de Pachuca? ¿Que te gustan los pastes y el frío? O sea, no, ni a todos los de Pachuca les gustan los pastes ni a todos les gusta el frío. O sea, ¿qué es ser pachuqueño? Literal es vivir en Pachuca o haber nacido en Pachuca. Más no. Pero ¿qué es ser de Santa Anita Zacuala, por ejemplo? Eso es diferente, ¿no? O sea, eso es una identidad de quiénes somos, cómo somos, qué se espera de mí, qué no se espera de mí, qué se espera a favor de la comunidad, ¿no? Por eso prosperan muchos ecoturismos, muchos desarrollos regionales, por la identidad. Pero cuando tú tienes tu identidad toda barrida, ¿no? Hoy eres emo, ¿no? Mañana eres white mexican, pasado eres vegano, pasado eres creador de contenido digital, pasado, no sé, eres snob, no sé, o sea, cuando no tienes firme quién eres, no tienes identidad.
Y cuando no tienes identidad, no tienes valores, porque los valores se asocian a una identidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? O sea, ¿son o no son honestos, por ejemplo? ¿Son o no son responsables? ¿No? ¿Son o no son tolerantes? Y cualquier otro valor que ustedes conozcan. No sé, es complicado. Hasta este punto, y con lo que ustedes van a exponer, la realidad es compleja, cada vez más compleja, ¿no? La comunidad LGBT, EAMC cuadrado NT, PH1, no sé qué, bueno, esa comunidad es chiste, no es ofenda. Reconoce, si no me equivoco, más de 200 géneros. México tiene 32 estados y estoy seguro que no me los pueden enlistar, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoces 200 géneros? Es en serio, o sea, no les estoy mintiendo, o sea, y sí están medio catalogados, pero ubíquense entre esos 200 géneros. No. A ver, sí, el género es una construcción cultural, ¿no? Ojo con eso, que les quede bien claro, es una construcción cultural. La mujer francesa no es lo mismo que la mujer mexicana, que la mujer alemana. Ajá, es una construcción cultural. La mujer árabe, ¿no? Para que les dé un shock, o sea, no es lo mismo que aquí, o que la americana, son radicalmente diferentes, pero ambas son mujeres en género, pero el género es diferente. Biológicamente existen tres. No. Sí. Es lo menos probable que acontezca, no me sé la cifra, pero sí, tú puedes, o sea, a ver, técnicamente todos son mujeres al inicio, ¿no? Mujeres. Sí, eso no se lo saben, ¿verdad? Genéticamente hablando, un embrión es mujer, ¿no? En algún punto del desarrollo embrionario, lo que las mujeres tienen como ovarios y los hombres como testículos, o suben o bajan. Si suben, se quedan adentro, es un intraórgano, ¿no? Y se convierte en ovarios y es mujer, en lo que ustedes conocerían naturalmente como mujer, ¿no? O hembra, no sé cómo le quieran decir. Sí, o sea, para no meternos en problemas, ¿no? Si estas pues, órganos, ¿no? Bajan y salen, se convierten en testículos, ¿no? Y se hace hombre. Es un proceso genético, ¿no? Sí, es así, o sea, al inicio no tiene género, por eso cuando vas, ay, ¿cuándo tienes embarazada? 2 semanas, ¿qué es? Ay, pues es niño, le gusta el violín, o sea, no se puede saber, en algún punto se sabe por eso, ¿no? Por la genética. Pero hay dos casos raros que pasan naturalmente, es que a veces tienen los dos géneros, o sea, desarrollan un pene y una vagina, ¿no? Conocidas como hermafroditas, que son muy raros, asociados un poquito a ciertos defectos genéticos. No quiero decir que sean defectuosos, porque no, pero sí hay un desarrollo anómalo que da como resultado esto, ¿no? Y a veces hay mujeres que tienen un testículo, no precisamente afuera, sino adentro, y hombres que tienen un ovario adentro, a veces, ¿no? También son malformaciones genéticas, o sea, no es lo común. En esa cuestión también podría entrar como cuando, bueno, a veces a los chicos no llegan a prestar Sí, los pechos. sí, y a las mujeres a veces salirles mucho vello corporal, ¿no? No, pero no, a ver. La mujer mexicana suele tener vello corporal, pero es un vello fino. O sea, ¿cómo decirlo? Un día con un compañero de confianza que tenga barba, ¿no? O sea, yo no, porque no tengo. Vean, el vello de su barba es muy grueso, ¿no? El de las mujeres no es así, es fino y es un vello normal. Cualquier endocrinóloga se los va a decir.
Solo que las mexicanas y los pueblos latinoamericanos, por el lugar geográfico que habitan, tenemos mucho vello. O sea, ustedes vean a uno de países nórdicos, es más finito, aunque sea hombre, ¿no? A uno mediterráneo tiene más vello. Es una condición climática nada más. Pero sí, y ahí sí está difícil. O sea, si una persona es hermafrodita, está bien complicado desde el ángulo que lo quieran ver, definir qué preferencia tiene. Y se puede hacer. Si se hacen estudios hormonales, una hormona siempre estará mayor que la otra, ¿no? Es decir, en los hombres tenemos cantidades mínimas de estrógeno y más de testosterona y en las mujeres al revés, pero están, ¿no? Entonces sí se puede definir. Entonces, cuando tú dices, es que me siento hombre siendo mujer, estás mal. O sea, no te sientes hombre. Lo correcto sería, quiero que me traten como hombre, en cuyo caso ya está más racionalizado y tiene lógica, ¿no? O a la inversa, quiero que me traten como mujer. Pero es que no te puedes sentir mujer. O sea, chicas, yo no sé qué se siente un cólico menstrual. O sea, no tengo ni la menor idea de cómo saber qué se siente y nunca lo voy a poder saber, ¿no? Tampoco voy a sentir jamás que se siente estar embarazado, ¿no? O sea, no usted sí. No, sí, mira, nada, cierto, es broma, es broma. Eso que comentas no es de las personas autónomas, que Sí, físicamente no se distingue si es mujer o y ahí hombre. sí está bien canijo igual. Ahí sí, pues no. Ahí sí habría, así habría que tener una decisión psicológica muy bien guiada. Pero insisto, son casos muy particulares. O sea, si ustedes nacieron así, pues sí, siéntanse en su libre derecho de decir lo que quieran. Hay muchas, ¿no? Ah, ok. Sí, es complicado, ¿no? Pero a lo que voy es, la expresión me siento, ¿no? No es válida. No puedes saber cómo se siente una persona del otro sexo. Si acaso quieres o deseas que te traten como si fueras de ese sexo o tener acceso a las ventajas o desventajas que ese sexo pueda tener. Eso es más racional, ¿no? O sea, que yo diga, no, pues prefiero que me traten como mujer, bueno, pues, es racional. Pero que yo diga, ay, es que nací encerrado en un cuerpo, o sea, no, estás mal, ¿no? O sea, en la expresión, ¿no? O sea, la expresión no es la más adecuada. Ya que tú quieras hacer lo que tú quieras hacer, pues sí, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Mientras no violes los intereses de alguien más, porque en cuanto lo hagas te lo van a impedir. Es así como funciona la sociedad. Pero, sí. Muchos deportistas que son hombres, pero las mujeres, y aún así los empiezan a competir contra las mujeres y aunque consumen mucho medicamento y hormonas, al final del día siguen teniendo un poco más de fuerza que una mujer normal. Sí, Si se pues, empieza a tratar de una pues forma para mí es locura, ¿no? Pero pues para el mundo es equidad y justicia, igualdad, ¿no? Entonces, sí. bueno, supongamos yo, el que yo me quiera ver como hombre, Ajá. o sea, entra en la cuestión de que usted decía de que quiere que lo traten como Sí. hombre. O sea, es que es más psicológico, ¿no? O sea, sí hay casos hormonales donde la mujer no desarrolla tanto estrógeno y desarrolla más testosterona y por lo tanto suele tener características, digamos, entre comillas, más toscas, ¿no? Pero para expresarme. Voz más grave, más corpulenta, más musculosa y son malfuncionamientos del cuerpo. Y es que eso es en todo. O sea, la diabetes no es que, ay, quise ser diabético. O sea, no, funciona mal mi cuerpo y soy diabético. La hipertensión no es, ay, quise ser hipertenso. Funciona mal mi cuerpo y soy hipertenso. Es un mundo muy complicado, ¿no? Y hay que tener sus bases, sus principios muy firmes. Yo pienso que la homosexualidad viene más de un trauma psicológico que de una naturaleza real.
¿no? Y es que si nos ponemos muy a fondo, por ejemplo, ¿por qué soy maestro? ¿No? ¿O por qué estudian esto? O sea, se puede rastrear. Debió haber cosas en mi infancia, en mi desarrollo, que me llevaron a estar aquí. Así igual ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué su compañera viene de rosa? ¿Por qué su compañera viene de café? O sea, no solo es sus decisiones, responden a decisiones contextuales, ¿no? A lo mejor a ella no le gusta el rosa porque, no sé, de chiquita se enfermaba mucho y le daban Pepto-Bismol y el Pepto-Bismol es rosa y lo desprecia, ¿no? Y a lo mejor a ella a su compañera no le gusta el café porque viene de una comunidad donde de todo hacen camote para todo y no le gusta el camote, ¿no? O sea, eso tiene mucho sentido. Y si podemos explicar gustos tradicionales en el sentido de cine, arte, vestimenta, por nuestros contextos y nuestra infancia, ¿por qué no podemos explicar conductas homosexuales por los contextos de infancia? Así se puede. De hecho, se hacía, ¿no? Pero ¿qué creen? El capitalismo dijo, híjole, es que ¿qué crees? Ya los homosexuales tienen dinero, ¿no? Y ya tienen que consumir también. Algo que hizo el capitalismo fue, entre ciertas cosas, igualdad. Por ejemplo, hubo épocas en las que no les hubieran vendido cosas, sin importar si tenían o no tenían dinero, o eras negro, o eras esclavo, o eras mujer, dependiendo del contexto en donde estuvieras, porque, ojo, dependía, ¿no? Había casos a los que los hombres no les vendían. Pero un día alguien se dio cuenta de que el dinero es dinero, ¿no? Yo creo que se lo había dicho a Marifer, ¿no? O sea, si llega alguien aquí que le va al PRI y le dice a Marifer, ¿me vende un dulce? ¿Se lo vende, compañero? Pues sí, ¿no? Y si llega uno de Morena, pues sí, ¿no? Y si llega alguien transvesti, pues también, pues, el chiste es vender. Entonces, mucha de la igualdad ha sido promovida por las grandes marcas. Vean los comerciales de Coca-Cola, ¿no? También en el mes que se hace la marcha gay, Ajá. muchas marcas pues patrocinan y dicen que son la comunidad. Sí, cuando solo es estética, ¿no? O sea, que Adidas saque unas zapatillas que antes estaban blancas, no se vendieron, las regresaron a la fábrica y ahora le pusieron un arcoíris y ahora se venden en masa. No es apoyo a la comunidad, sigue siendo capitalismo puro y duro, ¿no? Entonces, si se acabó el apartheid, ¿no? En África, de la separación de las comunidades blancas y negras, si se acabó, por ejemplo, la discriminación racial, entre comillas, en Estados Unidos, porque antes había restaurantes de blancos y restaurantes de negros en Estados Unidos, y baños de blancos y baños de negro, de hecho, si van a la Casa Blanca, arquitectónicamente hablando, tiene el doble de los baños que necesita. ¿Por qué? Pues porque antes había baños de blancos y de negros. Por eso, ¿no? Si eso se ha ido acabando, es por el marketing, ¿no? Antes solo jugaban básquetbol los blancos. Y vean a esos basquetbolistas blancos originales, bien escuálidos, bien ñanguitos, ¿no? Con todo respeto, como muy afeminados. Y de repente tráete, ¿no? Un hombre fornido, musculoso, de tez más oscura, los hace añicos. Y un día las universidades dijeron, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos ganar o de qué se trata esto? Y dijeron, sí, queremos ganar. Y de repente toda una universidad, el equipo de básquetbol fue negro y les destrozó la vida a todos los demás. Y los otros entrenadores dijeron, bueno, o sea, ¿podemos seguir siendo racistas o podemos ganar? Y dijimos, vamos a ganar. O sea, sí, o sea, chicos, es que así es la historia, ¿no? La mujer se le dio el voto cuando importaba, o sea, cuando vieron que dijeron, oye, a ver, el PRI siempre gana, ¿no? Si queremos que gane alguien más, necesitamos otra persona que vote. ¿Quién? La mujer. ¿No? Más o menos ha pasado a lo largo de la historia de todo el mundo. De hecho, México fue uno de los primeros países en darle el voto a la mujer, ¿no? Hay países que literal en el 2017 por primera vez las mujeres votaron. Sí, ¿no? Entonces, a eso voy. ¿Cuándo se logran las conquistas sociales? Pues pareciera ser que cuando son importantes para el capitalismo. Que la mujer vote, uy, es un supergasto en capital. Ya puede apoyar al candidato, ya puede comprar merchandising, ¿no? O sea, es dinero, ¿no? Esmeralda, allá atrás, iba a comentar algo. Ajá, es que ahorita que estaba comentando sobre, hay algunas cosas sobre la infancia. Ajá, Bueno, es que obviamente me hablan una sobre las mujeres que se dedican a la prostitución.
por lo general, de infancia han sufrido violaciones. No siempre. La prostitución es un tema sabroso en el sentido de que, híjole, es bien profundo, ¿no? Hay algo que nos separa de los animales. Ya se los había dicho, ¿no? ¿Qué es? El lenguaje. Somos la única especie que puede tener un lenguaje tan articulado, tan preciso y que se puede comunicar de tantas formas. Nosotros, ¿no? Lo único que nos hace diferente al resto de los animales es el lenguaje. Lo dicen los estudiosos de antropología y los estudiosos de ciencias sociales. Si yo le digo, por ejemplo, a su compañero, yo le ofrecí un sobre, le dije, tenga, yo nada más dije, tenga, ¿no? Y él ya sabía que le estaba ofreciendo un cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque nuestro lenguaje es el mismo, nos entendemos perfectamente, ¿no? Si yo le doy a un perro y le digo, ten, va a estar así, ¿no? O sea, ¿no? El perro se comunica, sí, pero instintivamente. El perro piensa, sí, pero instintivamente, ¿no? No le puede transmitir a su hijo la información y decirle, ay, a los que vienen en una bicicleta con sobres, esas los tienes que morder. No hay el libro de las memorias de mi abuelo el perro, ¿no? O mi abuelo el gran danés, o sea, no existe porque los animales no tienen lenguaje. Se comunican, pero no tienen lenguaje. En nuestro lenguaje, si bien nos separa del resto de animales, hay algo que nos une. ¿Qué es? Sí, el lenguaje nos separa del resto de los animales, ¿no? Y de la vida animal, en cualquier forma. Pero hay algo que nos une con los animales. ¿Eh? ¿El planeta? No. ¿El cariño? No. Más o menos, pero no exactamente. ¿Podría ser el instinto de supervivencia? Más o menos. Sí. Sí. Pero más bien es de reproducirse, ¿no? Que nosotros lo hacemos. Que nosotros lo hacemos a través de relaciones sexuales, sí, ¿no? Y sí, exacto, es un mecanismo de supervivencia. Si tú no te reproduces, la especie se muere. Y sí, el cariño garantiza la reproducción. O sea, imagínense que una madre no quisiera a su hijo. Lo avienta. ¿Cómo va a sobrevivir el ser humano? ¿Sí sabían que el ser humano nace prematuro? No. En la mujer, esto está bien interesante. En la mujer, los estudios demuestran que la cadera, cuando ustedes tengan un hijo, se va a ensanchar, ¿no? Pero no es ensanchar de, ay, estoy más llenita, o sea, no. Literal, el hueso se va a hacer así, ¿no? Y duele mucho. Y así se va a quedar. De hecho, no sé si se acuerdan que uno de los primeros, según esto en la teoría de Darwin de la evolución del hombre, se llama Lucy. Lucy es mujer, ¿cómo creen que lo sabemos? Por la cadera, ¿no? Porque tiene caderas ensanchadas por fruto de que dio a luz. ¿Sí? Es así. Entonces, si vean cualquier animal en la naturaleza nace o nadando, o casi volando, o caminando a las horas, ¿no? Literal. ¿Cuánto se tarda el ser humano en caminar? No sé, pues sí se tarda, ¿no? Yo creo que como entre 8 y al año y medio, ¿no? Dependiendo de cuánta estimulación le des. Más o menos, no sé. Ahora, imagínense que la mamá... ¿Y por qué se tarda tanto? ¿Porque es torpe? No, porque sigue creciendo fuera. O sea, sus huesos se siguen fortaleciendo, se siguen alargando, sus músculos se siguen desarrollando, ¿no? O sea, un niño nace creo que como con 14 huesos en la cabeza, ¿no? Antes de que se consolide el cráneo. O sea, va creciendo. Igual en la mano, ¿no? O sea, ustedes tenían muchos huesos en las manos, terminan con menos huesos, porque se van uniendo. Imagínense que todo eso pasara al interior de la mamá. Es decir, que el niño naciera del tamaño de 1 año y medio. No podrían, lo matarían al momento de nacer, ¿no? O sea, la vagina es elástica, pero no tanto, ¿no? Entonces,
el ser humano, en comparación con el resto animal, nace prematuro. Naces antes de estar listo para sobrevivir, es prematuro. Si no existiera el cariño, el apego de un hijo por su madre, perdón, de una madre por su hijo, la especie humana no se reproduce y se muere. Muchos dicen que todos estos sentimientos y emociones que tenemos no son otra cosa que mecanismos de reproducción o mecanismos de supervivencia. Lo que nos regresa al mundo animal es la reproducción. Es por eso, ¿no? Que luego algunos chavos dicen, es que da unas ganas, ¿no? Y no piensan, ¿no? O sea, no piensan, se dejan llevar únicamente por sus emociones y por lo que sienten. Técnicamente el sexo siempre debería ser placentero, ¿no? Técnicamente. Pero si dejas que sea lo único que te domine, ya valió. Me explico, es como una adicción. Así, o sea, generas adicción a. Y por ahí viene la prostitución en muchas de sus ramas. Es decir, es tanta la necesidad de reproducirse del ser humano que despierta el líbido, ¿no? Y que por eso las relaciones sexuales son, pues, digámoslo, palabras claras, tan sabrosas, ¿no? O sea, porque es necesario hacerlo. O sea, usted puede tomar refresco y no tomar agua y se va a hacer unas piedras bien buenas, pero el cuerpo va a aguantar un tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la sal. Ustedes le echan sal a todo. Aunque no se den cuenta, el pan trae sal, la comida ya trae sal. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin la sal. Podemos vivir más tiempo sin agua que sin sal, ¿no? El agua tiene sal, ¿no? O sea, partamos de ahí. Necesitamos mucha sal. Por eso es tan importante en la historia humana. De ahí viene el salario, ¿no? La sal es fundamental. Combate enfermedades, da buenos sistemas inmunes, te ayuda a estar hidratado, cosa bien rara, ¿no? Ahora, si tú no te reproduces, te mueres, o sea, la especie se muere. Reproducirse es fundamental. Por eso es tan adictivo. Puedes vivir casi sin nada, pero no sin reproducirte. Por eso los impulsos en la adolescencia a la reproducción son tan fuertes, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, van menguando. Y la prostitución surge de esa necesidad animal instintiva, no racional que tiene un ser humano, del placer carnal, ¿no? Y de ahí se derivan todas sus subramas. Hay prostitución forzada, ¿no? Hay prostitución entre comillas voluntaria, ¿no? Y ambas tienen sus orígenes de muchas formas, ¿no? Esto es muy triste, hay chicas que literal fueron secuestradas y abusadas sistemáticamente tantas veces que lo único que piensan que es normal es tener sexo, ¿no? Y luego las liberan y andan así por la calle normal y ya no sabes que fueron chicas secuestradas y son esclavas sexuales, ¿no? O sea, eso es una. Otra, pues sí, hay terceras generaciones de prostitutas, ¿no? Por así decirlo, que ya encontraron ahí un negocio y lo disfrutan. Pues el OnlyFans no es otra cosa que una prostitución digital. Esa es la verdad, sigue siendo el mismo sentido, ¿no? Es como el Playboy, o sea, eso era un contenido erótico físico de papel, ¿no? El otro es un contenido erótico virtual, pero va bajo el mismo principio, ¿no? Entonces es un tema histórico bien complejo. A veces las prostitutas han salvado, han salvado personas. O sea, por ejemplo, en ciertas guerras históricas, las prostitutas son vistas casi casi como diosas, ¿no? O sea, imagínate tú tener un buen de hombres durante 6 meses y solo hombres a tu alrededor, ¿no? Y estar bien trabado por la lanza y el escudo, ¿no? Y querer reproducirte y no poder. Por eso les digo que no es cierto que la mujer siempre estuvo enferma. No es cierto, o sea, eso es de ciertas sociedades nada más. En otras, la mujer es lo máximo, ¿no? En otras no. Entonces sí, hay varios libros de historia de la prostitución muy interesantes. Con eso terminamos aquí, ¿no? No con la prostitución, con los problemas sociales. Pero hay un libro muy bueno de Michel Foucault, se llama Historia de la Sexualidad, está el volumen 1, 2 y 3. Lo pueden leer y les va a explicar mucho de este sentido, porque la sexualidad humana ha ido en tendencia liberal y no liberal, ¿no? Es decir, siempre ha habido sexo, es obvio, si no, no estaríamos aquí,
pero a veces ha sido bien visto socialmente y a veces ha sido totalmente tapado, como si no existiera. Y hoy en día tenemos ambas corrientes conviviendo al mismo tiempo. Hay grupos sectarios judeocristianos muy rígidos que duermen en camas separadas y que literal tienen sexo en costales, ¿no? O sea, y casi así despreciable nada más para reproducir un hijo porque es voluntad de Dios y no se vuelven a tocar en su vida. Y hay otros que no se acuerdan de Dios para nada y tienen hijos por todos lados y sexo con todo el mundo, ¿no? O sea, sí, están ambos lados. Es complicado. ¿Preguntas hasta aquí?